Hablamos de Daniel Salvador. Daniel, ¿cómo le va? Rubén Molina lo saluda. ¿Cómo anda? Hola Rubén, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien, un gusto. Bien, es así, ¿no? Esto va a ser mañana, pues no nos cuenta un poquito de qué se trata. Como no, sí, mañana organizada por la Fundación Estracera y con motivo de que el 24 de septiembre se cumplen 40 años de la entrega del informe de la CONADEP al Ujú, presidente Alfonsín, se va a hacer un encuentro con la participación de distintos invitados, ujú, entre ellos va a estar también Graciela Fernández Mejide, ujú, eh, con la idea básicamente de recordar lo que fue aquel momento, pero fundamentalmente lo que constituye una pieza central en lo que fue la estrategia del presidente Alfonsín, en lo que ujú, fue esa decisión de terminar con la impunidad en la Argentina como un camino para lograr democracia para siempre y no como venía ocurriendo ujú, en nuestro país desde 1930, un gobierno democrático entre gobiernos alternando con gobiernos militares. Así que ujú, a los efectos de saber la verdad y que sea una verdad que sea conocida por la sociedad y por el mundo, se generó esta Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, formada por hombres y mujeres que eran verdaderas personalidades destacadas en sus distintas áreas, como Magdalena Ruiz Guineazú, eh, Ernesto Sábato, René Favaloro, Monseñor de Nevares, el rabino Marcel Meyer, bueno, en definitiva, todo un grupo de gente para que en el término de 6 meses, que después fueron 9, ujú, tuviera como objetivo, más allá de ataduras judiciales, poder discernir qué era lo que había pasado en la Argentina, especialmente el tema de los desaparecidos, de los menores cuya identidad habían sido sustraídas, ujú, y eso se pudo lograr en una tarea realmente extraordinaria y lo que verdaderamente me parece para destacar que más allá de los miles y miles de casos de denuncias y de legajos que se generaron, lo que pudo mostrar la tarea de la CONADEP fue que hubo un verdadero plan premeditado de secuestro, de interrogatorios, de muertes y de desapariciones en tantos y tantos casos. Y eso, a medida que se fue investigando, que se fueron recorriendo los centros clandestinos de detención, que los medios fueron pudiendo mostrar la tarea que hacía la CONADEP, se fue generando una condena moral. Y ujú, después ese mismo informe eh, significó y sirvió de base para la acusación fiscal que hizo un extraordinario fiscal como fue Julio César Estracera, que en definitiva también sobre esos parámetros de verdad, justicia y respetando al máximo el debido proceso, dando lugar a los derechos de defensa, hizo esa acusación que después los jueces de la Cámara Federal terminaron con las condenas. Así que un poco es el centro de la explicación de 40 años de ujú, democracia sin haber acordado con aquellos que entregaban el poder, ujú. sino haber llevado sobre el camino de la memoria, la verdad y la justicia. Y bueno, hoy, más allá de muchísimas dificultades que venimos atravesando, si hay algo que nadie pone en duda es la continuidad democrática. Ujú. Daniel, y hoy en este punto, ¿en qué lugar se encuentra la sociedad? Yo recordaba ayer un poco, y a partir de la reacción de mis hijos, ¿no? Hoy tienen 24, 25 años, la reacción positiva que generó la película 1985, ¿no? Y digo, hoy no sé si estamos en ese mismo punto de la sociedad. ¿En qué punto de la sociedad se encuentra vinculado a la CONADEP, a los derechos humanos? Sobre todo teniendo en cuenta mi ley y su gobierno, ¿no? Y su mirada. Sí, 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 eso es muy cierto. Es decir, yo creo que a lo largo de 40 años, como decía yo anteriormente, si bien no se ponen en juego las alternativas de otras épocas, porque
que se pensaban o que la alternativa de los golpes militares, pero sí hay una pérdida de apego quizás Ujú. a lo que es la democracia en pleno, quizás aún, aunque parezca una contradicción, como un logro de- de que esto sea así, es que se vive la democracia con naturalidad, y hoy ya no se tiene presente el miedo de lo que había pasado en la Argentina desde el año 73 hasta un poquito antes del año 83. Ujú. Así que se vive con naturalidad, y creo que hay también una tendencia, sin ninguna duda desde mi punto de vista errónea, de pensar que puede haber fracasos de la democracia, cuando en realidad los fracasos son de aquellos que en algún momento tuvieron o tuvimos la oportunidad de gobernar. Creo que la democracia, que en realidad somos todavía una democracia joven, pero la democracia tiene un aspecto fundamental, que es la búsqueda de consenso. Ujú. Incluso en el 83, el doctor Alfonsín logró el consenso social, aún superando las posiciones partidarias, porque, por ejemplo, el justicialismo, con su candidato a presidente primero en aquella elección, mientras Alfonsín sostenía que había que dejar sin efecto la ley de autoamnistía e investigar lo que había pasado en la Argentina, el justicialismo sostenía que la ley de autoamnistía era constitucional y que no había que tocarla, al punto tal que después, cuando se crea la CONADEP, y dentro de la creación se invita a la Cámara de Senadores y de Diputados a que propongan 3 diputados, en el Senado, que tenía mayoría justicialismo, decidió y no mandar representantes. Ujú. Y en diputados fueron exclusivamente 3 diputados radicales. Ujú. Así que, en definitiva, eh, lo que en aquel momento logró el presidente Alfonsín fue un consenso social sobre qué era lo que había que hacer. Ujú. Y ese consenso creo que hay que aplicarlo en políticas sociales, en políticas económicas, y eso requiere de la madurez y de la comprensión de la dirigencia y de los responsables partidarios, independientemente de colores políticos. Ujú. Daniel, buen día. Sebastián Faría te saluda de acá de este lado. Con toda esta cuestión por la cual, bueno, estamos dialogando, ¿no? Que tiene que ver con los derechos humanos, con la memoria, con nuestro pasado reciente, me gustaría una lectura tuya sobre el momento, sobre el presente en el que estamos viviendo. Recién Rubén estaba hablando sobre una cuestión que tiene que ver con sus hijos, ¿no? Con una discusión que se puede dar, o por lo menos una charla que se puede dar en el marco familiar. Pero institucionalmente, ¿cómo analiza usted el presente? Yo con preocupación, creo que los primeros pasos, especialmente, primero desde el punto de vista de la mirada institucional y democrática del presidente actual, cuando hacía referencia que por la cantidad de votos o el porcentaje que él tenía todo el derecho, más allá justamente de esa búsqueda de consenso. Ujú. Un gobierno en democracia obviamente lo elige la mayoría de la sociedad, y le asigna las principales responsabilidades, pero el gobierno se conforma con los representantes en las cámaras legislativas, con los gobernadores, con los intendentes, y en ese sentido el término imponer no va, sino que va el término que es el consenso. Creo que un poco con el correr de los meses esto se empezó a comprender, y bueno, creo que desde lo institucional, el funcionamiento de las cámaras, Ujú. eh, y Daniel, por supuesto Daniel, sí. perdón, pero digo, en materia de derechos humanos,
y uno lo ve inclusive acá en los consejos deliberantes de la región. Nosotros estamos en la zona sur, en la tercera sección electoral, y hay como una exigencia de revisionismo a lo que pasó en la década del 70 también en materia de derechos humanos, no solo del 80 y del 76 para adelante, sino previo. ¿Qué opinas sobre esa mirada? Es algo que trae La Libertad Avanza justamente, ¿no? Y que yo veo que impacta un poco a los jóvenes también. Es que en realidad, no quiero abundar ahora en el tema para no irme de la pregunta, pero sí. En el 83, cuando se propone este camino sobre la base de que no podían olvidarse o dejarse de mirar los derechos humanos violados anteriormente, ¿qué hace el presidente Alfonsín? Primero deja sin efecto la ley de autoamnistía en forma inmediata. Y en forma inmediata, a través de 2 decretos, ordena el procesamiento tanto de los cabecillas de los grupos guerrilleros que habían golpeado tanto al país a partir de 1973, de la misma manera que las juntas militares que operaban en el país a partir de 1976. O sea que esa mirada se tuvo por completo. Ahora, que en el presente, por ejemplo, hace pocos días nos vemos tan ingratamente sorprendidas con una visita de legisladores a represores que están correctamente privados por la libertad, de su libertad a través de la justicia. Bueno, por supuesto que es un hecho sumamente preocupante y tiene que haber una reacción institucional y una reacción social frente a ese tipo de conductas, de hombres o mujeres surgidas justamente de la democracia, y eso en cierta medida, tanto la visita como la imagen de esa foto posterior, prácticamente es una lectura, una reivindicación, y bueno, en esto hay que ser muy claro, y creo que actividades como estas, como la que se va a hacer por ejemplo mañana, sirven, pero que eso debe haber una reacción institucional y de cada uno de los ámbitos, siempre siguiendo, por supuesto, el debido proceso y los pasos que corresponden, pero que debe ser absolutamente severa. Daniel, para cerrar un poquito el capítulo de derechos humanos, nunca le pregunté qué le pareció la película, la 1985, porque hay como una crítica, ¿no?, del radicalismo a la ausencia de la figura de Raúl Alfonsín, ¿no? O al protagonismo. A mí me pareció muy positiva desde el punto de vista que trajo al presente, y para tantos jóvenes, nuevas generaciones que no tenían conocimiento de lo que había significado el juicio a la Junta, de todo lo que había pasado. También permitió un poco saber qué es lo que había pasado anteriormente, así que desde este lugar lo veo absolutamente positivo. Después, sí tengo críticas en cuanto a ciertos aspectos que mezclan un poco la parte documental con la parte artística, pero en definitiva una película es una obra de arte y se respeta lo que los autores llevan adelante, pero por ejemplo hay una marcada tendencia a dejar en una posición incorrecta a quien era el ministro del Interior, el doctor Trócoli, cuando la decisión de avanzar en la verdad y en la justicia, el presidente Alfonsín, fue acompañada por la totalidad de los ministros, y el Ministerio del Interior incluso facilitó mucho de todo lo que fueron los primeros pasos de la tarea de la CONADEP. También se hace una referencia incorrecta a lo que fue el punto final y la obediencia debida, equiparándola como si fueran indultos, y la realidad que el único indulto que hubo para los militares condenados fue con el gobierno posterior, el del doctor Menem. Así que bueno, pero son aclaraciones que uno tiene siempre la necesidad de hacer, pero que no ponen bajo ningún punto de vista en tela de juicio lo positivo de una película que hizo que se conozca en el presente hechos tan importantes como fue ese juicio a la Junta. Daniel, lo corro un poco de tema, sí, pero seguimos bajo el ámbito correligionario, eso sí. Me gustaría su opinión con respecto al momento, a la realidad que está viviendo el radicalismo hoy por hoy.
¿Cómo ve el ámbito de la UCR? Bueno, yo siempre me considero, soy un hombre que milita en el radicalismo de pantalones cortos, ya viene uno de familia y que después lo fui asentando a través de mis convicciones. Y siempre puede haber distintas miradas dentro del propio partido, pero siempre tiene que haber una posición partidaria. Y para eso tiene que haber ámbitos comunes donde conviven quienes sostienen las distintas miradas, pero después se llega a posturas. Y para mí eso es lo que hoy está faltando en el radicalismo y lo veo con preocupación. Para cada hecho, incluso era común mucha gente que no votaba el radicalismo, pero que le importaba saber qué es lo que opinaba el radicalismo de temas centrales. Y bueno, eso es lo que hoy está faltando y se escuchan lo que opina uno y lo que opina otro. Y en ese sentido creo que es una falencia importante que desde mi punto de vista es fundamental corregir. Ahora, Daniel, ¿cuál es el radicalismo realmente? ¿El que pone a Lustó al frente de la bicameral de inteligencia o el que hoy cambia el senador ahí en esta comisión por el tema del hijo? No, para mí el radicalismo, en línea con lo que decía anteriormente, no es bajo ningún punto de vista el que se basa en decisiones personales. Si estas son posiciones que toma el partido, bueno, uno puede estar de acuerdo o no y tiene los ámbitos para debatirlo. ¿Lo de Lustó personal? Yo creo que justamente no veo que el partido haya decidido nada. Por eso digo, ¿lo de Lustó considera que es personal? O sea, objetivamente es así, no digo que sea, ni quiero abrir juicio en el sentido de que sería una contradicción lo que yo digo. Sí espero y creo que hay que trabajar para que haya posturas del partido. Después, más allá de cuestiones íntimas o personales, como puede ser, no sé, en su momento la ley del aborto, que uno puede, pero si no, tiene que haber posiciones claras. Se va a analizar el pliego del doctor Lijo, y yo como radical pido que haya una posición del radicalismo. ¿Y cuál debería ser para usted esa posición? ¿A favor o en contra? En lo personal, por los antecedentes que veo, no tengo un conocimiento directo, pero por los antecedentes que veo me parece que no es el candidato apropiado para la Corte. Pero quizás en un ámbito partidario donde se exponen, se escuchan, se ven hay otras voces que pueden ser más fundadas. Entonces, yo entiendo y reitero, lo digo desde mi lugar. Por ahí se puede pensar que uno tiene un pensamiento propio de otros tiempos, pero para mí el radicalismo, en sus 130 años de historia, pudo superar momentos muy difíciles, muy críticos, pero justamente porque siempre había un partido que fijaba postura y bueno, después estaban quienes les parecía bien o quienes no, pero había un paraguas partidario y la sociedad tenían claro qué era lo que opinaba el radicalismo, más allá de después de alguna posición que ya serían a títulos personales. Pero justamente sobre este tema, Daniel, ¿vos considerás que el radicalismo en su conjunto está observando o pone en tela de juicio el rol o el papel que podrían llegar a cumplir los legisladores? Digo, tanto Cámara Alta como Cámara Baja, ¿no? Abriendo un poco más el abanico. Digamos, ¿la opinión de los legisladores está en tela de juicio por el radicalismo? No. Los legisladores tienen plena facultades, por algo son legisladores, bajo ningún punto de vista. Yo digo, hay posiciones que los que pertenecemos a un partido y los que pertenecemos puntualmente a bloques, hay que debatirlas en los ámbitos que corresponden, si no sería toda una anarquía partidaria, y especialmente, a mi criterio, una falta de consideración hacia la sociedad, que tiene derecho a saber
qué piensan el partido en relación a temas importantes. Obviamente me estoy refiriendo. Daniel, estamos hablando con Daniel Salvador. Las últimas, indefectiblemente, el radicalismo de la provincia de Buenos Aires va interna. Ayer hablábamos con gente de Evolución acá de la región y decía, bueno, hoy el radicalismo está en una situación de interna. Miguel Fernández por otro lado, y quedaría por definir del otro lado. Se habla de también Miguel Lungui, ¿no? El intendente de Tandil. ¿Qué opina? Bueno, estamos en interna porque hay una fecha ya establecida. Sí. Para el 6 de octubre, después hay una fecha para el cierre de lista. 6 de septiembre. En mi opinión, el 6, exactamente. Uh-huh. En mi opinión, es imprescindible, es un momento necesario, justamente en línea con lo que yo vengo pensando, para que haya una lista de unidad, pero de una unidad en la que estén contempladas la totalidad de las miradas, de una unidad que genere las condiciones para que haya un debate presente y sobre el tiempo que nos viene para adelante, que son desafíos importantes. Así que aspiro claramente a que haya una conducción integrada por los distintos espacios internos, y que dé la alternativa de que en los ámbitos que correspondan, todas esas voces y en los momentos que correspondan terminen fijando cuál va a ser la postura del partido, uh-huh, tanto para ahora como para decisiones inmediatas que seguramente vamos a tener por delante. Uh-huh. Bueno, esa es su intención, pero la realidad pareciera que es otra, ¿no? Justamente. ¿Cree que están para ir a una compulsa? O sea, el radicalismo, si hay compulsa, bueno, hay corrientes internas, cada uno tiene sus estructuras, todo, perfectamente pues se puede llegar a una interna, y después el resultado de la elección es lo que define. Sí. Lo que yo trabajo y lo que yo puedo aportar es para que el camino antes de ese cierre de lista sea una lista de unidad. Uh-huh. Pero después esto se verá, si no, siempre, obviamente, las internas es el camino que garantiza que haya renovación de autoridades. Uh-huh. Daniel, muchísimas gracias por este tiempo. Una última muy cortita, Daniel, te robo, aprovecho. No. A ver, ya mirando para más adelante, más allá de la interna del radicalismo, ya atravesando la frontera del 2025, ¿sí? ¿Cómo ve al radicalismo? ¿Conformando un frente electoral, un frente de centro progresismo, digamos en concordancia con otras fuerzas quizás que provengan del peronismo? ¿Cómo se imagina el futuro en la UCR en cuanto a la conformación de un nuevo frente? Yo creo que lo primero que tiene que hacer el radicalismo, justamente por eso me parece importante, por ejemplo, en la provincia evitar las internas, es una lista de unidad y que ese mensaje se traslade al radicalismo del país. Lo primero que tiene que hacer el radicalismo es recuperar fuerza, recuperar fortaleza, y si va a ser parte de una alianza posterior, sea con la centralidad del radicalismo, fijando posturas claras. Lo que no puede ser, desde mi punto de vista, ir como meros acompañantes. Por lo tanto, creo que el primer camino que tiene que hacer el radicalismo ante una situación que muestra que en el mundo prácticamente hoy por hoy es el tiempo de las alianzas, no lo descarto, pero creo que el radicalismo cometería un grave error si entra a una alianza de un tipo o de otro tipo sin tener previamente fortalecida y claramente puesta su identidad partidaria. Perfecto. Daniel, muchísimas gracias. Muy amable. Un gran abrazo a ustedes y gracias. Igualmente, que tengan un buen día. Bueno, ahí lo teníamos, Daniel Salvador.